Buenas, buenas. Siguiendo con los temas apasionantes sobre el derecho a la salud y seguridad y prevención en el trabajo. Su servidor y amigo Derby Sánchez seré su facilitador en estas sesiones asincronizadas asociadas al tema de la salud y seguridad y prevención. Lo primero que tenemos que hablar es del tema del derecho. ¿Ok? Derecho a la vida, que como se dijo en el inicio de los videos, es parte intrínseca del derecho a la salud. Establecido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que es inviolable en todo estado y grado del proceso. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un trabajador en un accidente laboral pierde la vida? ¿Trae consecuencias para la empresa? Si es o obra culpa del trabajador, es decir, por una imprudencia del mismo trabajador que el trabajador pierde la vida, se colocó el arnés, subió el andamio, está limpiando los vidrios del edificio de la empresa, pero como una persona que tiene 15, 20 años haciendo la misma actividad, entra en un proceso de exceso de confianza y por ese mismo exceso de confianza obra con algún tipo de desatino, no cumple una medida de prevención y sucede el imprevisto. O por el celular, suena el celular o por querer atender un mensaje de la novia, de la chica, de la amiga X, o de la pareja o de la esposa. Eh, por ver el celular, desatiende las medidas de seguridad y cae al vacío y muere. La empresa es responsable. Estos son los temas interesantes a abordar. Y hay un artículo que me gustaría compartir con ustedes, que está en la orgánica del trabajo, que habla de la responsabilidad objetiva del trabajador, perdón, del patrono o patrona. Y dice así, artículo 43 de la orgánica del trabajo, y vamos a asociarlo directamente con el derecho a la vida. Artículo coincidencialmente el mismo 43 de la orgánica del trabajo, lo vamos a interpretar de manera concatenada con el artículo 43 de la Constitución, que establece el derecho a la vida, y el otro el derecho a la responsabilidad objetiva del patrono o patrona. Dice, todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y al trabajo adecuado. Y son responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas en los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios y becarias de la entidad de trabajo, con motivo de causas relacionadas con el trabajo. La responsabilidad del patrono se establecerá, oído al tambor, exista o no culpa o negligencia de su parte y de los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios y becarias, y se procederá de conformidad con la ley de la materia. Resalto la palabra que son claves a la hora de la interpretación de un artículo. Se establecerá exista o no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores o trabajadoras. Aquí hay un tema importante. ¿Cómo el patrono puede eh, jurídicamente obrar a pesar de haber dado todos los mecanismos de seguridad y de protección al trabajador, que esta norma no, a la hora de su incumplimiento, no le acarrea una responsabilidad o una sanción? Ahora, por el otro lado, el patrono siempre debe ser responsable o hay formas de evitarlo. Seguimos. Aparte del derecho a la vida, en el artículo 43 de la Constitución tenemos que tratar el derecho a la salud, que lo conversamos más en los videos anteriores, en el artículo 83 de la Constitución. Y hay uno que me gustaría trabajar, que es el artículo 46, que es el derecho a la integridad. ¿Integridad por qué? Porque tiene tres grandes acepciones: la integridad física, la integridad psíquica y la integridad moral, y que está intrínsecamente vinculado con el trabajador. La integridad, como sabemos, es un concepto eh, normativo, jurídico, y que está asociado estos tres aspectos: vida, salud e integridad, con unas características o adjetivos que le vamos a atribuir a ese derecho a la salud y seguridad y prevención en el trabajo. Vamos a comenzar. El derecho a la salud y seguridad y prevención en el trabajo es indivisible, señores. Es decir, no se puede fraccionar. El derecho a la salud y seguridad laboral y prevención en el trabajo es interdependiente. Sobre su existencia normativa subsisten otra serie de derechos, como la salud, como la integridad, como la vida, como la prevención.
o como las medidas de seguridad. Es inalienable, nadie te lo puede sustraer, quitar o despojar. Es intangible porque no lo puedes ver, ciertamente está asociado al trabajador o trabajadora, y sobre esa medida, en la medida en que se le provea y se forme y se educa al trabajador para atender y minimizar o evitar o erradicar esos riesgos laborales mediante eh, las medidas educativas correspondientes o los correctivos tecnológicos correspondientes, o ese proceso de generar confianza entre el trabajador, el patrono, el proceso de trabajo, la actividad laboral y la maquinaria. Y por el otro lado, el tema de la salud, que nadie la ve, solamente se puede evaluar y diagnosticar mediante los galenos o médicos tratantes. El derecho a la salud es universal, porque el proceso de trabajo como hecho social también es universal. Es intransferible porque depende de cada ser humano de manera individual. Es progresivo, no puede ser minimizado, no puede bajar, no se le puede restar, no se le puede disminuir conquistas, derechos y beneficios laborales que de una u otra manera ya están consagrados, en primer lugar en la Constitución, en las leyes orgánicas, en los tratados y pactos internacionales. Y no menos importante, no puede ser suspendido ese derecho a la salud, seguridad y prevención en el trabajo por aplicación inmediata y constitucionalizante de los artículos 19, 22 y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 19 establece la progresividad de los derechos y cada uno de estos adjetivos que se le ha atribuido de una u otra manera a este derecho a la salud, seguridad y prevención. El 22 y 23 establece la necesidad de que a este derecho de salud, seguridad y prevención se pueda alimentar, se le pueda nutrir a través de estos tratados y pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Como se dijo en los otros videos, es importante resaltar que este derecho a la salud y seguridad y prevención concierne a los trabajadores y trabajadoras como categoría normativa mientras están en un proceso de trabajo. Pero ciertamente esto no puede desmitificar o erradicar esa condición inalienable de tener la categoría jurídica de persona. De manera que esa persona natural, denominada trabajador, primero es persona natural y después es trabajador. No puede privar la categoría de trabajador por encima de la categoría de ser humano y de persona, y en función de eso goza de una serie de derechos, de tratados y de pactos internacionales sobre esta materia. Seguimos estudiando, seguimos analizando. Continuamos. Bienvenidos una vez más a este apasionante mundo sobre la salud, seguridad y prevención en el trabajo. Vamos a dar continuidad a nuestras sesiones asincronizadas gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación. Para ustedes un servidor y amigo, como siempre, Dervis Alberto Sánchez Belisario. Retomando el hilo conductual de nuestras conversaciones, vamos a abordar un tema importante, ¿no? Que me parece medular, con respecto a los casos, ¿no? Metodología de casos, para darle vida, dinamismo y operatividad a esta serie de derechos, de deberes y situaciones constitucionales y legales asociadas a la salud, la seguridad y prevención, no sin antes hacer algunas acotaciones fundamentales. Fíjense que toda relación laboral, como el trabajo lo es, como hecho social del trabajo, está, tiene como fuente un contrato de trabajo o una relación laboral eh, permanente, estable, o un contrato a término, ¿ok? Pero esta relación es bilateral, tiene dos partes, por un lado el trabajador o trabajadora y por otro lado el patrono. Entonces aquí existe una bilateralidad en donde existe una corresponsabilidad en el cumplimiento de derechos y deberes. Y aquí viene una conseja vetusta en el derecho, un viejo aforismo jurídico normativo que dice que todo derecho va aparejado de un deber y todo deber va aparejado de un derecho. Entonces, los deberes del patrono son los derechos del trabajador y los derechos del trabajador y trabajadora son los deberes del patrono. De manera que ese binomio perfecto trabajador y trabajadora siempre va a subsistir y que está expresamente reglado
y previsto en la ley orgánica de la materia, que recalco lo dicho en nuestras sesiones, el derecho a la seguridad y a la salud y la prevención laboral eh, comienza y termina en todo el ordenamiento jurídico venezolano y aquellos pactos y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. Y recalco lo dicho en los videos anteriores, de eso de suscrito y ratificado, entre paréntesis. Lo que quiero hacer notar que para que aquellos tratados y convenios internacionales tengan aplicación preferente en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, ese tratado, ese convenio o ese acuerdo debe estar primero suscrito por el Ejecutivo Nacional de manera válida, cumpliendo todos los parámetros y acuerdos establecidos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y por otra parte, ese tratado, ese convenio debe estar ratificado por la Asamblea Nacional en nuestra República Bolivariana de Venezuela y publicado en nuestra Gaceta Oficial Interna de nuestra República Bolivariana de Venezuela, con su fecha de gaceta, su número y, su correspondiente impresión y publicidad respectiva. ¿Por qué? Porque si el convenio está suscrito aguas afuera y no está aprobado internamente, no tiene cumplimiento obligatorio y estricto dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Lo loable, lo aconsejable es que esté suscrito por la República a través del Ejecutivo y los equipos técnicos de la Cancillería, y que esté ratificado por la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo aquellos tratados y convenios internacionales asociados a los derechos humanos. Siguiendo con la temática constitucional, lo abordamos en los videos subsiguientes. Gracias.